generalizado, un partido muy igualado, muy trabado, con dos equipos que buscaron la victoria, dos equipos en ese sentido valientes. Nosotros veníamos a hacer gol, queríamos hacer gol, porque es importante hacer un gol fuera de casa. Lo pudimos haber hecho ya en el primer tiempo, si no es por Tete, que hizo 2 o 3 paradas extraordinarias. Extremadura es un equipo que peleó bien, que no nos dio tregua, que tuvimos que fajarnos continuamente para poder aguantar el resultado. Bueno, yo creo que hemos dado, por decirlo de alguna manera, la primera vez, pero queda la segunda. Yo tengo un grandísimo respeto por este equipo, porque me parece un gran equipo, un grandísimo equipo, un equipo que es capaz de ganar al Español en Sarriá o allá en su ciudad deportiva. No es fácil, demuestra muchas cosas, que tiene gente importante. Carlos Rubén es un jugador muy desequilibrante, es un jugador que hace daño en todos los sentidos. Los dos puntas, Carmona y Goro, son peligrosos, no sé, en defensas tan fuertes, el portero es un porterazo. ¿Yo qué quieren que les diga? Hemos dado el primer golpe en 0-1, pero yo soy muy respetuoso y yo sé lo que es el fútbol y no nos podemos confiar para nada en el partido de vuelta. Tenemos una eliminatoria en estos momentos al 50%, igual que cuando empezó antes. Perdón. Sí. Digo que es verdad que habla de las virtudes de Extremadura, pero también su equipo tiene muchas virtudes, ¿no? Sí, está claro, yo no voy a quedar a negar las virtudes de mi equipo, en todos los sentidos. Hoy, por ejemplo, fíjese usted que hemos jugado con 2 laterales inéditos, como es Castillo y José. José es un central que por circunstancias hoy, porque Castillo ha tenido una gastroenteritis, Castillo no, perdón, Ezequiel, y no ha podido ser de la partida, se ha quedado fuera del equipo, cuando es nuestro lateral izquierdo titular. Por la parte derecha hemos tenido también la lesión de Dani, entonces ha salido Castillo, hemos tenido que jugar con 2 laterales reconvertidos un poquito y lo han hecho francamente bien. Pero también tenemos nuestras virtudes, efectivamente, sobre todo somos un equipo que presionamos muy bien la salida del balón, que presionamos muy arriba, que rolamos muy arriba, y en este sentido creo que también tenemos gente importante. Por eso digo que a mí me parece que somos 2 equipos muy parejos, 2 equipos muy equilibrados, pero nosotros, fíjese, hoy hemos jugado, para nada hemos venido a jugar pensando en el partido de vuelta. Hemos venido a intentar hacer gol aquí, hemos venido a intentar ganar el partido aquí, porque pensaba que es mucho mejor así, y así hemos jugado toda la vuelta, o toda la liga nosotros. Nos ha salido bien, pero repito, nos ha salido bien esta vez, queda el partido de vuelta. Repito que a mí me infunde muchos respetos en todos los sentidos, el equipo del Extremadura, y por eso, bueno, hay que jugar, no tenemos hecho nada, ni muchísimo menos. ¿Cree que es justo el 0-1, que refleja lo que ha pasado? Yo creo que sí, honestamente lo digo. Hoy por el partido yo creo que sí, por ocasiones. Yo creo que nosotros tuvimos muchas más ocasiones en el partido. Sobre todo hemos convertido a Tete en lo que es, en un porterazo, ¿no? Entonces eso demuestra que nosotros hemos tenido nuestras opciones. El Extremadura, bueno, no ha tenido algún centro por ahí que nos creaba peligros en los balones aéreos, pero jugadas claras así tampoco ha tenido muchas. Creo que nosotros hemos estado bien en ese sentido también, hemos maniatado bien en las estrategias también a los 2 portugueses, hemos presionado muy bien en el centro del campo, que era donde yo quería ganar la batalla, no quería tener solo a Carlos Rubén, ¿vale? No quería a Javi Pérez, no quería tener gente suelta por ahí, en ese sentido, ¿no? A Zafra o a Salvio cuando se ve ahora, en fin. Nosotros queríamos ahí en ese centro del campo que no distribuyera, que no jugara, obligarlos a hacer el juego directo desde atrás, como hicieron con los 2 centrales, ¿no? Con los 2 portugueses. Creo que nos salió bien, pero con mucho sufrimiento. Tuvimos que ganar, tuvimos que bregar. En Extremadura no nos regaló nada. Fue un equipo bravo también, que también la peleó y también la luchó. El resultado no creo que ha sido fácil, ni mucho menos conseguirlo. Tuvimos que luchar mucho, bregar mucho y hacer las cosas francamente bien. Tanto cuando no teníamos la pelota, en la presión enorme que les hicimos sobre todo a la gente que yo quería, y en las estrategias a balón parado, marcando francamente bien para no dejar de opciones. Habla de las claves de su equipo, de ahogar al Extremadura en el centro del campo. No sé si con las condiciones distintas del terreno de juego allí en el Palmar puede ser muy diferente el partido de vuelta. Sí, sin lugar a dudas. Pero yo no las tengo todas conmigo. El fútbol, llevo tantos años en el fútbol y me ha dicho muchas cosas del fútbol que no las tengo todas conmigo. Enfrente cuando tienes un rival poderoso, no lo digo porque ahora tiene mucho menos, en el fútbol es así, yo soy muy real y muy directo. Cuando tienes enfrente un rival poderoso, un rival que está haciendo las cosas bien, un rival que tiene un gran equipo, eso nos va a obligar a no dormirnos muchísimo menos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno,
nosotros esperamos el partido de vuelta a un 50%, yo tengo toda la semana para trabajar y concienciar a mis hombres de que no tenemos nada ganado, muchísimo menos, en absoluto. Nos quedan 90 minutos de una pelea brava y enorme en nuestro estadio, como va a ser, yo calculo, un partido como el de hoy, de mucha pelea, de mucha brega, del equipo que tenga ahí opciones a meter el gol, pues que la consiga, pues es que aparte el gol de hoy fue una obra de arte. No se ve todos los días el gol como que metió nuestro jugador Óscar. Aparte de robar la pelota, de presionarla, de robarla, se fue vaselina, no sé, creo que hizo un golazo en todos los sentidos también, es un gol de los que hay que aplaudir en todos los sentidos. Al hilo de su desconfianza, baste que el sanluqueño lleve más de un siglo sin perder en su campo que pueda llegar más de un siglo, es un decir, ¿no? Para que llegue a la Extremadura y pueda ganar rompiendo la estadística. ¿Y por qué puede ser? El fútbol es así, por eso le digo que en el fútbol no hay nada escrito, ¿vale? Usted me dice eso, efectivamente, claro. Puede ser, porque no puede ser. Lo mismo que hemos ganado nosotros aquí, puede ganar el Extremadura allí, porque somos dos equipos francamente buenos. Yo creo que la pena es que nos hemos tenido que enfrentar a nosotros dos. Yo creo que había otros rivales, tanto para nosotros como para ellos, un poquito más asequibles. Apenas que nos ha tocado el resultado así. Por otro lado, yo quiero felicitar a la afición en todos los sentidos. Creo que ha habido un partido fantástico de emoción, de la gente aplaudiendo, animando a sus colores, pero con grandísimo respeto. No sé, yo creo que ha sido un partido triste para en este caso, para la Extremadura, lógico, alegre para nosotros, pero esto no ha hecho nada más que comenzar, señores, y lo digo en serio. Yo no creo usted que esta semana me voy a dar a relajar, ni mucho menos, ni mis hombres voy a permitir que se vayan a relajar, porque yo sé lo que es el fútbol y allá nos va a esperar otro partido de AUPA contra este equipo en todos los sentidos. Es verdad que en esa igualdad que está hablando, los detalles son determinantes. Había una jugada en el minuto 25-30 de la primera parte, según la televisión es penalti. Evidentemente eso también juega a favor, ¿no? Un poquito. Si yo lo hubiera visto le diría si es penalti, no le quepa duda, que yo voy directo, yo no me escondo. La verdad es que no lo vi, desde la posición del banquillo, con la gente que había allí por delante, no sé si fue penalti, si no fue penalti, si usted dice que la televisión es penalti, pues es penalti, ¿qué le vamos a hacer? Pero, mire usted, si usted viera también la eliminatoria que a nosotros nos dejó para afuera, si usted viera el penalti que nos hace a nosotros también y no nos lo quita, si usted viera algo que nos mete ahí el primero en un fuera de juego clamoroso que no nos lo quita el árbitro tampoco, quiero decirle que efectivamente hay detalles que pueden marcar una eliminatoria. Y vuelvo a repetir, yo no sé si es penalti o no. Si usted dice que la televisión, puede ser que sea penalti, si es penalti es penalti, no tengo nada que objetar, ¿no? en este. Y los detalles efectivamente a veces marcan una eliminatoria o un partido, ¿no? Son claves en ese momento, ¿no? Porque en el cómputo general uno puede estar trabajando, presionando, haciendo las cosas bien durante 70 minutos y una acción desequilibrante te puede conllevar a meter el gol. Por ejemplo, la presión que le nosotros sí que robamos la pelota en el gol nuestro, Oscar Silva, ¿no? Y luego lo finalizamos bien. Son detalles que se te pueden marcar un partido en este sentido, no me cabe duda.